Las luces de la ciudad brillaban a través del vidrio tintado de la ventana del automóvil, reflejándose como estrellas distantes. En el asiento trasero, al lado de mi esposo, me sentía como un accesorio más de su impecable imagen. Raúl sostenía su teléfono con una firmeza mecánica, los dedos moviéndose con precisión mientras revisaba correos o mensajes, quizás algo relacionado con una nueva adquisición o una reunión importante. Yo, en cambio, miraba hacia el exterior, tratando de ignorar el silencio pesado que llenaba el espacio entre nosotros. No era un silencio cómodo, sino el tipo de vacío que grita más fuerte que las palabras. Fue un buen evento, ¿no crees? Preguntó Raúl de repente, sin levantar la vista de la pantalla. Sí, supongo, respondí sin convicción. Mi voz sonaba distante, incluso para mí misma. Llegamos a la casa, un majestuoso edificio de líneas modernas, lleno de cristal y acero. Imponente, pero frío. La entrada automática se abrió con un suave zumbido, y el coche se detuvo frente a la puerta principal. Raúl bajó primero, dirigiéndose directamente a su despacho, como siempre. Yo me quedé un momento más, respirando profundamente antes de seguirle. El aire dentro de la casa era frío, literalmente. La climatización estaba siempre a una temperatura que Raúl consideraba perfecta. Pero para mí, era otro recordatorio de lo distante que él podía ser. Me quité los tacones y caminé hacia el salón, donde una enorme lámpara de araña iluminaba cada rincón con una luz blanca y clínica. Me senté en el sofá, dejándome caer como si mi cuerpo ya no tuviera fuerza para mantener la postura. Mi mente vagaba hacia recuerdos de otros tiempos, de momentos en los que Raúl me miraba como si yo fuera la única cosa importante en su vida. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Fue gradual, como el agua que se enfría lentamente en una taza olvidada? ¿O fue un momento específico, un giro silencioso en el que dejamos de ser pareja para convertirnos en compañeros de casa? Al día siguiente, mientras desayunábamos juntos, un evento cada vez más raro, Raúl rompió el silencio. Esta noche habrá una reunión aquí. Necesito que todo esté perfecto. Vendrán socios importantes y un amigo también estará. ¿Un amigo? Interrumpí, sorprendida. Sí, Marcos. Lo recuerdas, ¿verdad? Dijo sin emoción, como si fuera un detalle sin importancia. Claro que recordaba a Marcos. Era un hombre que destacaba entre los demás, no solo por su apariencia, aunque eso era difícil de ignorar, sino por la energía que llevaba consigo. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable, como si disfrutara genuinamente de estar donde estuviera. Por la tarde, la casa comenzó a llenarse de gente. Las risas y el sonido de copas chocando contra platos llenaban el espacio. Yo me movía entre los invitados, ofreciendo pequeñas sonrisas y comentarios corteses. Entonces, lo vi. Marcos estaba al otro lado de la sala, hablando con alguien, pero sus ojos se cruzaron con los míos, y por un instante, el ruido alrededor se desvaneció. Esmeralda, qué sorpresa verte aquí, dijo cuando se acercó. Su voz era cálida, como un fuego en una noche fría. Es mi casa, Marcos. La sorpresa debería ser mía. Respondí, intentando sonar ligera. Tienes razón, pero parece que estás tan fuera de lugar como yo en este tipo de reuniones, dijo, inclinándose un poco hacia mí, como si compartiera un secreto. Esa noche, nuestra conversación fue breve, pero cargada de algo que no podía identificar. No eran solo palabras, sino una corriente subterránea, un intercambio de energía que me dejó inquieta. Cuando Marco se despidió, sus dedos rozaron ligeramente los míos, un gesto tan fugaz que podría haber sido accidental. Pero no lo fue. Me quedé mirando cómo se alejaba, mientras Raúl, ocupado con sus socios, no notaba nada. Pero algo había cambiado. No sabía qué, pero esa sensación, esa chispa, se quedó conmigo mucho después de que la casa volviera al silencio. El sol de la tarde caía suavemente sobre las mesas del café en la esquina, iluminando la terraza con un brillo dorado. Había salido a dar un paseo para despejar mi mente después de una mañana vacía en la casa. Mis pasos, casi sin rumbo, me llevaron hasta ese lugar. Pedí un café y me senté cerca de una ventana, con la intención de distraerme observando a la gente pasar.
pero fue entonces cuando lo vi. Marcos estaba sentado solo en una mesa en la esquina opuesta, con una expresión relajada mientras sostenía una taza de café. Su presencia era imposible de ignorar, como si el aire a su alrededor fuera distinto, más cálido, más vivo. Alzó la vista y nuestros ojos se encontraron. Una sonrisa lenta se formó en su rostro, una mezcla de sorpresa y algo más que no pude descifrar. Esmeralda, qué coincidencia, dijo, levantándose para saludarme. Su voz tenía esa calidez que ya había notado la noche anterior, como si cada palabra estuviera destinada a envolverme. Marcos, no esperaba verte aquí, respondí, sintiendo cómo mi voz sonaba más suave de lo habitual. Tampoco yo esperaba encontrarte, pero parece que el destino tiene un buen sentido del humor. ¿Te importa si me uno a ti? Asentí, y en cuestión de segundos estaba sentado frente a mí. Hablamos de cosas superficiales al principio. El clima, las vistas del café, algún comentario sobre las calles de la ciudad. Pero entonces, como si hubiera estado esperando el momento exacto, cambió el rumbo de la conversación. ¿Sabes, Esmeralda? Hay algo en ti que siempre me ha intrigado, dijo mirándome directamente a los ojos. Su tono era casual, pero sus palabras llevaban un peso que me dejó sin aliento. ¿Intrigado? No estoy segura de qué quieres decir, respondí, tratando de mantener la compostura. Pareces tenerlo todo, continuó. Una vida perfecta, un marido exitoso, una casa impresionante. Pero a veces, en tus ojos, hay algo más, como si estuvieras buscando algo que no encuentras. Mis dedos se tensaron alrededor de la taza de café. No podía negar lo que decía, pero tampoco estaba preparada para escuchar esas palabras de alguien más, y mucho menos de él. Es solo tu imaginación, Marcos. Estoy perfectamente bien. Mentí, aunque mi voz me traicionó con una leve vacilación. Si tú lo dices, dijo, sonriendo suavemente, como si no creyera ni una palabra. La conversación continuó un rato más, pero ese momento quedó grabado en mi mente. Cuando finalmente nos despedimos, su mirada aligeró un segundo más de lo necesario, como si hubiera querido decir algo que decidió guardar para sí mismo. Esa noche, en casa, no podía concentrarme. Los pasos de Raúl resonaban en el piso de mármol mientras hablaba por teléfono en su despacho, pero yo estaba atrapada en mis propios pensamientos. Los ojos de Marcos, su tono, la forma en que parecía ver más allá de la fachada. Todo eso giraba en mi mente como una melodía que no podía ignorar. Raúl mencionó en la cena que Marcos vendría más tarde para discutir algo relacionado con negocios. Mi corazón dio un vuelco, aunque no entendía por qué. Pasé más tiempo del necesario frente al espejo, arreglando mi cabello, asegurándome de que el vestido que llevaba fuera impecable. Era ridículo, pero no podía evitarlo. Cuando Marcos llegó, lo noté de inmediato. Su presencia llenó la sala de estar de una manera que ni Raúl ni sus otros invitados podían lograr. La conversación giraba en torno a temas de trabajo, pero había un subtexto, una energía entre nosotros que no podía ignorar. En un momento, Raúl se levantó para atender una llamada. Marcos y yo nos quedamos solos en la sala, un silencio incómodo que ninguno de los dos parecía querer romper. Esmeralda, dijo finalmente, acercándose un poco más. Espero no haber sido demasiado directo esta tarde. A veces hablo más de lo que debería. No, no fue nada, respondí rápidamente, aunque mi voz traicionaba el nerviosismo. Marcos se inclinó ligeramente hacia mí, sus ojos buscando los míos. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, sus labios rozaron los míos en un gesto suave, casi imperceptible, como una chispa que amenaza con convertirse en incendio. Retrocedí un paso, el corazón latiendo descontroladamente. La puerta del despacho de Raúl se abrió, y nos apartamos al instante, volviendo a nuestras posiciones como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Lo supe en ese momento, y por la forma en que Marcos me miró antes de marcharse, supe que él también lo sentía. La lluvia tamborileaba suavemente contra las ventanas mientras yo fingía leer un libro en la sala de estar. Mi mente estaba en otro lugar, lejos de las palabras impresas en las páginas. Desde aquella noche,
El mundo parecía haber cambiado de textura, como si todo tuviera un brillo diferente, un peso diferente. Marcos ocupaba cada pensamiento, cada rincón de mi conciencia, y no podía evitarlo. Los días que siguieron al beso fueron un torbellino de emociones. La culpa me corroía, como un recordatorio constante de que había cruzado una línea. Pero junto a ella estaba el deseo, una llama incontrolable que se negaba a extinguirse. Era como caminar por el filo de una navaja, donde cada paso podía derrumbarme, pero también me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Marcos parecía saber exactamente cómo manejar la situación. Sus mensajes eran breves, llenos de doble sentido, suficientes para encender la chispa pero sin cruzar límites peligrosos. ¿Cómo va tu día? Swing preguntaba en un texto que podía parecer inofensivo, pero sus palabras siempre tenían un peso oculto. Espero que tengamos oportunidad de hablar pronto. Cada mensaje hacía que mi corazón latiera más rápido. La primera vez que encontré un motivo para verlo fue en el centro comercial. Me convencí de que era una coincidencia, un simple paseo por las tiendas. Pero cuando vi a Marcos apoyado contra una baranda, esperándome con esa sonrisa que desarmaba cualquier defensa, supe que no era casualidad. ¿No es curioso cómo nuestras agendas parecen alinearse últimamente? Dijo, con un tono ligero que ocultaba la intensidad en su mirada. No estoy segura de si es coincidencia o planeado, respondí, tratando de sonar despreocupada, aunque sabía que mi voz me traicionaba. Digamos que el destino tiene un excelente sentido del humor. Nos sentamos en una cafetería, demasiado cerca uno del otro, y hablamos de cualquier cosa menos de lo que realmente queríamos decir. Sus dedos rozaron los míos al pasarme una servilleta, y esa breve conexión fue suficiente para que todo mi cuerpo se tensara. Esto es peligroso, Marcos, dije en voz baja, finalmente dejando salir las palabras que habían estado ardiendo en mi interior. ¿Y quieres que me detenga? Preguntó, inclinándose un poco hacia mí. Su tono no era desafiante, sino una pregunta genuina, como si realmente quisiera saberlo. No respondí. No podía. En casa, la situación comenzaba a notarse. Raúl era demasiado ocupado y distante para prestarme verdadera atención, pero incluso él no pudo evitar comentar mis cambios. Te noto distraída últimamente, Esmeralda. ¿Algo está mal? Preguntó una noche mientras cenábamos. No, nada. Solo estoy un poco cansada. Mentí, apartando la mirada hacia mi plato. Siempre es algo, murmuró, casi para sí mismo, antes de volver a mirar su teléfono. Esa indiferencia, esa falta de interés genuino, era parte del problema. Pero sabía que mi comportamiento estaba comenzando a levantar sospechas. Me quedaba mirando al vacío más tiempo del que debería. Sonreía sin razón aparente y evitaba sus preguntas con respuestas cortas. Si no estuviera tan absorto en su mundo, probablemente habría investigado más. Las semanas pasaron, y Marcos y yo encontramos formas de vernos. Caminatas casuales en el parque, mensajes llenos de insinuaciones, miradas prolongadas cuando coincidíamos en reuniones. Cada encuentro era un riesgo, pero también una chispa que mantenía viva esa llama. Una tarde, mientras organizaba papeles en el despacho de Raúl, vi una fotografía nuestra, tomada poco después de nuestra boda. Parecíamos tan felices, tan conectados. Me pregunté en qué momento habíamos perdido eso. ¿En qué momento había comenzado a buscar en otros lo que ya no encontraba en él? El peso de la culpa me golpeó de nuevo, pero también lo hizo la certeza de que algo en mi interior había cambiado para siempre. Marcos y yo éramos como dos bailarines moviéndonos al ritmo de una música que solo nosotros podíamos escuchar. Cada paso, cada movimiento, estaba cargado de tensión. Pero sabíamos que ese baile no podía durar para siempre, y eso solo hacía que cada momento fuera más intenso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, Raúl se acercó a mí y, por primera vez en semanas, noté algo diferente en su mirada. Era como si estuviera tratando de descifrar un rompecabezas que no sabía que existía. ¿Estás segura de que todo está bien? Preguntó de nuevo, esta vez con un tono más serio. Sí, Raúl, estoy bien, respondí sin mirarlo a los ojos. Él asintió lentamente, pero su expresión me dijo que no estaba convencido.
Su intuición había despertado, y aunque no sabía qué era lo que estaba mal, estaba comenzando a buscar respuestas. El aroma del mar llegó a mí antes de que pudiera verlo. La brisa salada acariciaba mi rostro mientras el auto avanzaba por la carretera que bordeaba la costa. Marcos, al volante, llevaba una expresión serena, como si la decisión de estar aquí juntos fuera la más natural del mundo. Pero para mí, cada kilómetro recorrido era un paso más hacia un punto sin retorno. Habíamos hablado de este viaje en susurros, en mensajes cifrados que solo nosotros entendíamos. Necesitamos un lugar lejos de todo, había dicho Marcos una tarde, mientras nuestros dedos se rozaban bajo la mesa de un café. Yo no había respondido, pero sabía que tenía razón. El hotel era pequeño, casi escondido entre los acantilados. Su discreción parecía hecha a medida para nosotros. Una habitación con grandes ventanales que daban al océano, decorada con tonos cálidos y minimalistas, se convirtió en nuestro refugio. La sensación de libertad era intoxicante, como si el mundo real se hubiera desvanecido y solo existiéramos nosotros dos. Pasamos el día explorando la playa, dejando que las olas tocaran nuestros pies mientras nuestras risas se mezclaban con el sonido del mar. Marcos tenía una habilidad especial para hacerme olvidar todo lo demás. Con él, no había culpas, no había dudas, solo el momento presente. Por la noche, nos sentamos en la terraza de la habitación, mirando el horizonte mientras el sol se escondía tras el agua. Esmeralda, dijo Marcos de repente, rompiendo el silencio cómodo entre nosotros. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería empezar de nuevo? Dejar todo atrás y simplemente ser tú misma. Lo miré, sorprendida por la seriedad de su tono. No es tan fácil, Marcos. Hay cosas que no se pueden dejar atrás, no importa cuánto lo desees. A veces lo más difícil no es dejar algo, sino aceptar que mereces más, respondió, mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Esa noche, mientras el sonido del mar llenaba la habitación, sentí que el mundo entero se reducía a nosotros dos. No había pasado, no había futuro, solo el presente. El viaje de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Yo sabía que esta burbuja de libertad tenía un límite, y ese límite estaba marcado por las puertas de mi casa. Cuando llegué, Raúl ya estaba en casa. Lo primero que noté fue su maletín en el recibidor, un detalle que me tomó por sorpresa. Siempre avisaba si regresaba antes de lo previsto, pero esta vez no lo había hecho. ¿De dónde vienes?, preguntó, apenas levantando la mirada de su computadora portátil cuando entré en el salón. Fui a la ciudad a hacer unas compras, respondí, tratando de sonar despreocupada mientras dejaba mi bolso en la mesa. ¿Compras?, repitió, cerrando la computadora lentamente y levantándose de su silla. Su tono no era agresivo, pero tenía un filo que no podía ignorar. Sí, necesitaba salir un poco, dije, evitando su mirada mientras me quitaba los zapatos. Raúl se acercó, cruzando los brazos mientras me observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo, algo que me puso nerviosa. ¿Te divertiste?, preguntó, dejando que sus palabras colgaran en el aire. ¿Qué quieres decir con eso?, respondí, intentando mantener la calma. Nada, solo parece que tienes un brillo diferente últimamente. Pensé que quizás habías encontrado algo que te hace feliz, dijo con un leve sarcasmo en su voz. El corazón me latía con fuerza. ¿Sabía algo? ¿O solo estaba probando mis reacciones? Esa noche, mientras me acostaba a su lado, el peso de mis decisiones comenzó a aplastarme. Marcos y yo habíamos cruzado un límite, pero los efectos de esa decisión apenas comenzaban a sentirse. Raúl, aunque distraído la mayor parte del tiempo, no era ingenuo, y yo sabía que no tardaría en unir las piezas. Miré al techo, escuchando su respiración tranquila, y me pregunté cuánto tiempo más podría mantener este frágil equilibrio antes de que todo se derrumbara. El sonido del reloj de pared marcaba los segundos en la sala vacía, amplificando el silencio que se extendía en la casa. Raúl había salido temprano esa mañana, sin decir mucho, dejando tras de sí una sensación extraña. Había algo en su forma de comportarse últimamente, algo que no podía definir,
pero que hacía que mi piel se erizara. Marcos y yo habíamos continuado nuestras reuniones en secreto, cada una más arriesgada que la anterior. El deseo era una fuerza imparable, como un río que rompía cualquier dique que intentáramos construir. Nos encontrábamos en lugares discretos, cafés tranquilos, parques apartados, cualquier rincón que pudiera darnos la ilusión de un espacio solo nuestro. Pero siempre volvía a casa con el peso de una mentira más, un hilo más enredado en la tela de engaño que estaba tejiendo. Esa tarde, mientras ordenaba el salón, noté algo diferente. Un pequeño dispositivo negro, apenas visible, estaba colocado en una esquina alta, casi camuflado entre las decoraciones. Me acerqué, tratando de disimular mi creciente pánico, y lo examiné. Era una cámara, discretamente instalada, apuntando directamente al sofá. Mi mente comenzó a girar a toda velocidad. ¿Cuándo la había colocado Raúl? ¿Qué sabía o sospechaba? Sentí que el aire se volvía denso, como si la casa misma se cerrara alrededor de mí. Esa noche, mientras cenábamos, Raúl finalmente rompió el silencio. ¿Qué tal estuvo tu día? Preguntó con un tono casual, pero sus ojos me estudiaban con una intensidad que no podía ignorar. Bien, lo de siempre. Fui al gimnasio y después pasé por el supermercado. Respondí, esforzándome por sonar natural. ¿Y el gimnasio? ¿Todavía disfrutas yendo sola? Continuó, su voz aparentemente despreocupada, pero con una afilada ironía subyacente. Sí, claro. Es relajante tener un tiempo para mí misma, dije, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Raúl sonrió ligeramente, pero su mirada no dejó de escanearme, como si buscara grietas en mi fachada. Cada pregunta era un pequeño golpe, un intento de desmoronar la muralla que había construido. Es curioso, Esmeralda. Últimamente has estado muy ocupada. Me pregunto si debería preocuparme por algo, dijo finalmente, dejando caer las palabras como una piedra en un lago tranquilo. El silencio que siguió fue insoportable. Mi mente buscaba desesperadamente una respuesta que no sonara culpable, pero todo lo que logré fue un débil. ¿Preocuparte? No entiendo de qué hablas. Raúl no insistió, pero su expresión decía más de lo que las palabras podían expresar. Sabía que algo estaba mal, y yo sabía que el tiempo se estaba agotando. Mientras tanto, con Marcos, las cosas se volvían más intensas. Su forma de mirarme, de tocarme, era diferente. No era solo deseo, era una conexión más profunda, como si nuestras almas se hubieran entrelazado de una manera que ninguno de los dos podía controlar. Esmeralda, ¿hasta cuándo crees que podremos seguir así? Me preguntó un día mientras estábamos en su apartamento, un lugar que se había convertido en nuestro refugio temporal. No lo sé, Marcos. No tengo respuestas para eso. Pero no quiero detenerme. No puedo. Respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba con la verdad de mis palabras. Tampoco yo, dijo, tomando mi mano y entrelazando sus dedos con los míos. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de amor y desesperación que reflejaba exactamente lo que yo sentía. La tensión en casa era palpable. Cada movimiento de Raúl parecía calculado, cada palabra un intento de hacerme tropezar. Una noche, mientras cenábamos, dejó caer una frase que me heló la sangre. Por cierto, instalé algunas cámaras en la casa. Por seguridad, ya sabes. El mundo es peligroso últimamente, dijo, como si fuera un comentario casual. Mi tenedor se detuvo en el aire, y sentí como la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cámaras? ¿Dónde? Pregunté, tratando de sonar curiosa, no alarmada. Aquí y allá. Nada invasivo. Solo lo necesario para asegurarnos de que todo esté en orden. Respondió, su tono tranquilo, pero sus ojos clavados en los míos. Sabía que estaba mintiendo. No eran por seguridad, eran por mí. Raúl había comenzado a desenredar los hilos de mis mentiras, y yo estaba atrapada en una telaraña que se volvía más estrecha con cada día que pasaba. Esa noche, me acosté al lado de él con el corazón latiendo descontroladamente, sabiendo que el final de este juego estaba más cerca de lo que imaginaba. El ambiente en la casa era diferente aquella noche. Raúl llegó más temprano de lo habitual, pero no traía consigo su usual carga de documentos ni atendía llamadas interminables.
En lugar de eso, se movía por la casa con una calma inquietante, como un depredador que acecha a su presa. Yo sentí su energía antes de que dijera una sola palabra. Algo estaba mal, y lo sabía. Me encontraba en la cocina, preparando una taza de té, cuando escuché el sonido de sus pasos acercándose. Su sombra se proyectó en la pared antes de que apareciera en la puerta. Llevaba en la mano un pequeño dispositivo, un USB que giraba lentamente entre sus dedos. Esmeralda, ¿puedes venir un momento? Dijo con un tono tan controlado que me hizo estremecer. No era una petición, era una orden disfrazada. Asentí, dejando la taza de té a un lado. Lo seguí hasta el salón, donde el televisor ya estaba encendido, mostrando una pantalla negra, esperando reproducir algo. Raúl se sentó en el sillón, indicando con un gesto que yo debía hacer lo mismo. Quiero que veas algo conmigo, dijo, insertando el USB en el televisor. El video comenzó. Al principio la imagen era estática, pero pronto reconocí la sala de estar de nuestra casa, capturada desde el ángulo de una cámara oculta. En el centro de la escena estábamos Marcos y yo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando vi nuestras figuras acercándose, el momento en que sus labios encontraron los míos en aquel primer beso furtivo. Cada detalle estaba ahí, cada movimiento inmortalizado en esa grabación. Raúl pausó el video antes de que continuara, dejando que el silencio llenara la habitación. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora eran dos pozos profundos de ira contenida. ¿Qué es esto, Esmeralda? Preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de una intensidad que hacía temblar el aire. Sentí que las palabras se atascaban en mi garganta. No había forma de evadirlo, de disfrazarlo como algo más. Todo estaba ahí, frente a él, imposible de negar. Raúl, comencé, pero mi voz se quebró. No, quiero escucharlo de ti, interrumpió, levantando una mano para silenciarme. Quiero que me expliques cómo llegamos a esto. Respiré profundamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos. No puedo justificarlo, no puedo excusarlo, pero yo me sentía sola, Raúl. Tú estabas siempre distante, como si nuestra relación fuera un trámite más en tu lista de responsabilidades. Y entonces apareció Marcos, y él me hizo sentir viva otra vez. Raúl se levantó de golpe, comenzando a caminar por la habitación como un animal enjaulado. ¿Sola? Repitió, riendo amargamente. ¿Y esa es tu solución? Traicionar nuestro matrimonio, traer a mi propio amigo a esta casa para burlarte de mí. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Cada palabra era como un golpe, pero también llevaba una verdad que no podía ignorar. ¿Y tú? Pregunté de repente, levantando la mirada para enfrentarlo. ¿Acaso eres tan inocente, Raúl? Siempre tan ocupado, tan distante. ¿Qué hay de esas noches en que decías que trabajabas hasta tarde? ¿De verdad esperas que crea que nunca hubo nadie más? Raúl se detuvo, sus ojos encontrándose con los míos. Por un momento pareció dudar, pero luego su expresión volvió a endurecerse. Esto no se trata de mí, Esmeralda. Esto se trata de ti, de tus decisiones. Y ahora quiero saber algo más. ¿Qué piensas hacer al respecto? Esa pregunta me dejó paralizada. ¿Qué pensaba hacer? ¿Había un camino de regreso? ¿O ya habíamos cruzado un límite del que no había retorno? El resto de la noche pasó en un silencio frío y tenso. Raúl tomó sus cosas y salió de la casa sin decir una palabra más. Me quedé sola en el salón, mirando el televisor apagado, como si pudiera encontrar respuestas en su pantalla vacía. Sabía que esto era el principio del fin, pero también sabía que el fin no sería sencillo. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas heridas que ahora eran visibles para ambos. ¿Podríamos alguna vez reparar lo que se había roto? ¿O simplemente estábamos destinados a seguir caminos separados, cada uno cargando con su propio peso de culpa y arrepentimiento? Miré el reloj. La casa estaba en silencio, pero en mi interior, las emociones seguían gritando, exigiendo respuestas que no sabía si sería capaz de encontrar.